de Jesús. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Nos sentimos agradecidos, Padre, una vez más, amado Dios, poder estar aquí reunidos, Padre, adorándote, sabiendo, Señor Jesús, que tú nos has concedido tu gracia. Oh, Padre, nos ha dado este amor, Señor, nos ha dado este ánimo, Padre. Oh, gracias, Señor Jesús, de la gloria. Ahora aquí estamos, Señor, adorándote en espíritu, en verdad, Señor, quiero hacerlo en esta hora, oh Dios, y que pueda ser, Padre Santo, para bendición de nuestras almas, Señor. Oh Dios, aquí estamos como tu pueblo hambriento y sediento, deseando ser alimentado por tu palabra, Señor. Padre, te damos las gracias, amado Dios, por esta promesa que tú nos diste, que a donde dos o tres estarían congregados en tu nombre, allí, oh Dios mío, en gloria estás tú, Señor Jesús. Y lo creemos, Padre mío, que tú estás en nuestro medio, amado Dios. Padre, gracias, Señor. Perdona nuestras faltas, Padre. Perdona nuestros errores, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Queremos, Padre Santo, que esta unción sobrenatural venga para la escena. Oh, Dios, concédelo, Padre mío, y que sea tu Espíritu Santo bendiciendo a cada uno, Padre. Oh, Dios, que tiene dispuestos sus oídos para oír esta palabra, sus corazones para recibirla, Señor. Concédelo, Padre. Abre, Padre mío. Dale entendimiento a cada uno de ellos, Señor Jesús. Mientras hablamos tu palabra, Padre, y puedas dar cuenta, Señor, quiénes son en esta hora, Padre. Oh Dios, yo soy una persona, oh Dios, muy especial, Padre, que está en este mundo, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, bendice a los pastores, bendice a los diáconos, Señor, bendice a los directores de canto, Padre. A cada uno, Señor, que está orando con este don sobrenatural, Padre, que tú le estás dando a cada uno de ellos, Dios. Concédelo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, en esta preciosa noche. Y damos agradecidos, ¿verdad?, en esta hora, y damos gracias al Señor porque Él nos está concediendo una vez más. Está aquí, ¿verdad?, presente para adorarle a Él, para glorificar, ¿verdad?, su santo nombre. Sabemos, ¿verdad?, de que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad?, para un propósito, y yo creo que el propósito es para que nosotros le adoremos a Él en esta hora. Pero, ¿verdad?, de que abramos las Escrituras, ¿verdad?, todos pues lo que estamos escuchando en esta hora, y vamos a leer en San Marcos el capítulo 11. San Marcos capítulo 11. Aló. Un super sentido. Ahora, lo primero, ¿verdad?, para comenzar, sabemos, ¿verdad?, de que ese super sentido es Dios. Ese super sentido, ¿verdad?, es conocido para nosotros los cristianos como fe. Pero ese super sentido
esa fe es Dios. Ese super sentido es el poder. Ese super sentido, ahí se encuentra fe. Usted se da cuenta que usted tiene a Dios. Por eso ¿verdad? Y ese super sentido, ¿verdad?, sirve para gobernarlo a usted, para gobernarme a mí. Si usted me dice, yo tengo fe, usted me está diciendo, yo tengo a Dios. Y sabemos de que esta fe se puede obtener solamente, ¿verdad?, cuando usted viene y nace de nuevo. Cuando usted viene a ser regenerado, cuando usted viene a recibir el Espíritu Santo, entonces usted ahí recibe la fe. Y si se da cuenta, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ya sabemos que es una seguridad. El Espíritu Santo sabemos que es un sello. El Espíritu Santo sabemos que es la fe de Dios. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es la señal. Entonces, vemos de que hay muchas cosas, ¿verdad? Es tu abogado, es juez. Todo eso es el Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el abogado. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el juez. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el sello de Dios, correcto. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene fe. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene a Dios sobre todas. Aleluya. Amén. Ahora usted tiene el que puede creer, el que puede tomar a Dios, el que puede tomar la palabra de Dios, porque él mismo la escribió. Él mismo la inspiró. Ahora usted puede tomar esa palabra de Dios, ¿verdad?, y hacer lo que Jesús hizo cuando él estaba sobre la tierra. Cuando Jesús estaba sobre la tierra y él tenía hambre, entonces él usó a ese Dios que tenía dentro. Él usó a ese guía que tenía dentro y le dijo a esa higuera, nadie más coma de ti. Ahora, él no se preocupó si la higuera se iba a secar, él no se preocupó, ¿verdad?, si era que iba a venir, ¿verdad?, fuego del cielo y consumir ese árbol. Él no está pensando, aunque bien lo podía hacer Dios de esa manera. Pero él allí nos estaba dando una lección a nosotros. La lección era que si usted tenía fe, esa fe, hermano, no se mueve. Esa fe se agarra fuertemente de lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Correcto. Y cuando esa fe la iglesia la pone a operar, entonces esa fe viene en contra de todo lo que está en contra de la palabra. Correcto. Depende para qué usted ocupe esa fe. Si usted me dice, mira hermano, fíjese que quiero que ore por mí, porque fíjese que yo estoy enfermo, tengo una enfermedad, ¿verdad? Necesito ir a donde el médico, porque el médico, ¿verdad?, va a hacer una operación, pero yo quiero, ¿verdad?, no quiero ir yo donde ese médico, sino que yo quiero que Dios haga ese milagro. Correcto. Entonces tú tienes un Dios para que eso suceda. ¿Sí, amén? Tú no vas a obrar por medio de los 5 sentidos, sino que vas a obrar por medio del 6º sentido. Ahora no, y el 6º sentido es para afirmar la palabra de Dios, es para afirmar lo que Dios ha dicho a través de su palabra, a no ponerle ni hacerle caso a los 5 sentidos. Sino que el 6º sentido es para pararse firme, es para ver las cosas hechas, aunque usted no las vea. Correcto, aleluya. El 6º sentido te hace mirar cosas que la vista no puede mirar. Sí. El 6º sentido te hace tocar, te hace sentir que tú estás tocando, cosa de que el mismo cuerpo dice, no lo estoy tocando. Entonces el super sentido se mantiene por encima de los 5 sentidos. Y no importa, hermano, ¿verdad?, que todavía su cuerpo le esté diciendo a usted, pero es que mire, yo me siento todavía enfermo. El supersentido niega eso. El supersentido dice, no es que te estás sintiendo de esta manera, tú estás sano por la palabra de Dios.
El sexto sentido se mantiene firme. El sexto sentido lo recibe como que ya lo tiene. Porque él sabe que puso el bisturí de la palabra, ¿verdad?, para que viniera a cortar esta raíz de enfermedad. El super sentido, eso es lo que hace. Amén. El super sentido puede cambiar también a una persona. Sí. El super sentido, recuerde que decíamos que la justicia de Dios se revelaba por la fe y para fe. Entonces, solo recuerdo la escritura de que él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre libertarán fuera demonios. Ahora, cuando él vino en San Juan 14:12 dice, las obras que yo hago, también vosotros la haréis y aún mayores que es. Aleluya. Entonces tenía que venir, ¿verdad?, una justicia de Dios por medio de este evangelio al ser predicado por fe, lo cual, ¿verdad?, eso es lo que he venido predicando yo todo este tiempo. Es la fe. Sí. Para darle fe al pueblo. Correcto. Para que este pueblo, lo que va a recibir, si usted dice, hermano, yo estoy recibiendo la fe por medio del oír la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Entonces, si la fe viene por el oír la palabra, ¿cómo viene el Espíritu Santo? Correcto, por ahí. Por el oír la palabra. Mientras uno habla, cuando vino Pedro y hablaba de la palabra, ¿qué fue lo que vino a ellos? Vino fe. Correcto. Vino poder. Cuando Dios en esta hora está escuchando la palabra y sigue escuchando la palabra, ¿qué es lo que está viniendo a usted? Viene fe. Porque la fe viene por el oír y ese es el poder de Dios. Viene Dios a su vida. Entonces Pedro, cuando le estaba dando a Dios, le estaba dando la fe. ¿Sí, amén? Cuando le estaba dando a Dios, le estaba dando el Espíritu Santo. Cuando le estaba dando el Espíritu Santo, le estaba dando el poder. Correcto. Pero a medida que esa fe está allí, recuerde que la recibimos como un botoncito de una camisa. Pero luego esa fe se alimenta de la palabra. ¡Aleluya! Esa fe, al alimentarse de la palabra de Dios, entonces va creciendo. El que va creciendo tiene que ser eterno. Correcto. El que va creciendo es Dios mismo. El que va creciendo en esa fe. Correcto. Porque nosotros recibimos como un niño, como un nuevo nacido. Amén, amén. Y a medida que nosotros nos alimentamos la palabra, esa fe va creciendo. Tú tienes fe. Por eso es que digo al hermano Branham, se va a necesitar más fe que la que nosotros tenemos. Como quien dice, necesitamos verdaderamente la plenitud completa de Dios. No solamente para creer sanidad divina, sino para creer en el rapto. Entonces, como que cuando dice que vamos a necesitar más fe, necesitamos dar otro paso. Era como está recibiendo a Dios. Correcto. Como quien dice, tú no tienes ese Dios de cambio del cuerpo todavía. Correcto. En salud actual. Tú tienes ese Dios. Aleluya. Pero tú tienes que ponerlo a crecer hasta que sale. Sí. Y llegue a ese verdadero Dios que te da el rapto. Aleluya. Es tremendo esta gente. Ponía a Dios como para sanidad. Eso era como cuando nosotros decimos, ¿cómo lo has recibido tú a Él? ¿Como Salvador? ¿Y tú cómo lo has recibido? ¿Como sanador? ¿Cierto? Entonces tú lo has recibido como salvador, el otro como sanador. Pero lo has recibido como uno que transforma, como uno que cambia, como uno que puede hacer rodar a aquel hombre, a aquella simiente predestinada la media vuelta. Ahí hay poder en eso, que hay poder en la palabra. Hay poder en eso que usted tiene, porque usted tiene algo para poder cambiar al hombre de sus pensamientos. Usted tiene ese poder. Todo es como aplique esa fe. Es el mismo poder. Si nosotros lo miramos, esa misma fe, hermano, cuando usted la pone en contra de algo, con toda seguridad, hermano, opera, si usted no duda. Y difícilmente, si usted tiene esa fe, va a dudar. Correcto. Porque Dios no duda su palabra. Él cree la palabra. Entonces, si nosotros venimos y ponemos, ¿verdad?, en contra de algo que usted mire que no es para usted eso, si usted pone esa fe allí y esa fe no se mueve con seguridad, va a suceder. No, el problema de nosotros es que la fe que tenemos no la ponemos en contra de aquello, y si no sucede en un día, si no sucede en el segundo día, si no sucede en el tercer día, comenzamos a menguar nuestra fe. A veces sentimos que cuando el enemigo, ¿verdad?, va, como digo el mensajero, sonándonos ahí, haciendo el bu. Entonces nosotros como que venimos más para abajo y decimos, ¿será que lo logre?
Es su fe que va menguando. Pero digo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Es hacerle también de esa misma manera. Si él le grita, grítele más fuerte. Si él le grita, grítele más fuerte. Correcto. Hasta que usted venga y él va a ir menguando cada vez que usted le grita y se va creciendo más. Por eso es que nosotros necesitamos saber qué es lo que tenemos. Hermano, hermana, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Sí, yo tengo el Espíritu Santo, tengo que decirte que tú tienes fe. Correcto. Tú tienes el bisturí allí en ese lugar. Amén. Tú tienes una fe, la misma fe que le digo a la higuera. Nadie más como decir, comenzó a secarse de las raíces. Jesús no se preocupó por ver el árbol si ya estaba seco. Él solamente le dijo la palabra y siguió avanzando hacia adelante. Pero cuando pasaron los 100 días, 24 horas, porque eso lo hizo él por la mañana. Y cuando pasaron, ¿verdad?, el siguiente día, entonces por la mañana, Señor, maestro, mira, la higuera que tú maldeciste, la que tú has maldecido, se ha secado. Había un efecto, la palabra. Le digo, no te dije que si crees, que si tienes fe, te da la gloria de Dios. Pero ya sabemos que estos discípulos, que mientras el maestro andaba allí, no tenían fe. No habían llegado a Pentecostés. Porque no habían llegado a Pentecostés. Correcto. Todavía le daban miedo a ellos. Sí, temerosos. Que alguien los persiguiera. Hombre, que alguien, ¿verdad?, blasfemara en contra de ellos, todavía tenían miedo. Los capeles, y todavía no tenían esa fe. Sí. Porque si ellos tenían ya esa fe, entonces ya tenían el Espíritu Santo. Claro. Invencible. Pero no la tenían todavía. Pero cuando vino Pentecostés y vino el Espíritu Santo, ellos recibieron la fe. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Y si usted me dice que usted por oír la palabra ya recibió el Espíritu Santo, entonces usted tiene fe. Y si usted tiene fe, entonces todo lo que pidieres orando, aleluya, lo recibiré. Oiga lo que dice aquí en este párrafo 54 de este super sentido, la página 10. Dice, pero el sexto sentido es mejor conocido para el cristiano como la fe. Ahora dice en el verso 57. En el 56 dice que es conocido, el 54 dice que es conocido como la fe. Dice que es el que lo gobierna y es el que lo guía. Y si nosotros venimos y predicamos de un guía, ¿de quién hablaríamos? De la misma fe. De la misma fe. Aleluya. Correcto. Predicamos la fe. Entonces usted dice, oh Señor, yo quiero que tú me guíes. ¿Qué está diciendo allí? Dame fe. Dame fe, Señor. Dando por fe. Pero si tú sabes que tú tienes esa fe, entonces tú sabes que tú ya tienes un guía. Y ya sabe que usted va a vivir por el sexto sentido, va a caminar por el sexto sentido, va a morir por medio del sexto sentido. Porque tienes que morir en la vida natural. Aleluya. El sexto sentido te hace todo eso. Él es tu guía, él es tu gobernante, él es tu señor. Oiga bien, qué tremendo. Porque eso significa un señor, ¿verdad? Gobernador. Un gobernador. Sí, señor. ¿Qué es lo que te gobierna? La fe. Por eso es que el creyente vive por fe, por la fe, Abel. Un sentido más que diferente. Era como que estuviera diciendo por el Espíritu Santo, Abel. Por el poder, Abel. Correcto. Por la fe, Abel. Aleluya. Por el bisturí, Abel. Abel. Por el juez, Abel. Por el abogado, Abel. Esta es la fe, ese es el Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios, allí donde está. ¿No mire que la fe es la que mueve montañas? La fe es la que hace mover una enfermedad. La fe es la que compone tu situación económica. Correcto. La fe fue también la que sacó de la cárcel a Pedro. Toma control de todas las circunstancias. Amén. La fe fue la que hizo que estuviera en seco ahí en el tiempo del Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel iba a pasar. Por la fe, por la fe. La fe, oiga bien qué tremendo, que la misma fe es la columna de fuego. Amén. Porque Daniel, cuando vino la verdad y lo echaron al foso de los leones, ¿qué fue lo que estuvo allí en medio entre él y los leones? Un ángel. ¿Y este ángel qué cosa era? Dijo el mensajero, era la misma columna de fuego, porque los animales le temen al fuego. Correcto. Y luego aquí dice que fue el super sentido, que es la fe la que libró a Daniel. Correcto.
Y si la fe libró a Daniel, entonces ¿quién era esa columna de fuego? Era Dios mismo. Entonces, ¿qué cosa es la fe? La fe es Dios mismo. Para boca de Evangelio. Y si usted ya tiene a Dios, si usted ya tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene la fe para pedir lo que usted quiere y vivir por ella. Solo ponga en contra de lo que usted quiera, de lo que usted pida. Por eso es que Él no le confió el Espíritu Santo o la fe a cualquier hombre o cualquier mujer, sino que se la confió solamente a los elegidos de Dios, porque ellos sabían dónde y cuándo iban a ocupar ese sentido. Y María con la fe, para que defenderse usted hasta que alguien se consuma. Y usted solo que diga la palabra. El hombre puede seguir allí, la mujer puede seguir ahí tranquilo y tranquila. Quedó como ligera, ¿verdad? Pero ya quedó como ligera. Ya no le puede ser. Sí. Entonces uno debe tener cuidado. Porque ya queda como ligera. Desde que la palabra fue dicha, ya quedó así si usted no duda. Y usted puede ver el hombre tranquilo, el hombre burlándose y no se da cuenta que ya está muerto de las raíces. Y algo lo cortó por la palabra de Dios. Si la gente tan solamente se da cuenta cómo actúa la fe, entonces ellos no se desanimaran al ver. Si usted quiere, con este caso de nosotros, la gente dice, bueno, ¿y cuándo los hermanos han orado, han hablado la palabra? ¿Y cuándo? ¿Cuándo es que van a salir? Ajá. Lo importante que usted tiene que saber es si la fe ya vino en contra de eso. Si la aplicó allí en ese lugar. Y de ahí que lo que espera pasar al siguiente día. ¿Sí, mamá? Sí, pasar al siguiente día. Y luego alguien tiene que ver, tiene que llegar a ver lo que dijiste. Así fue hecho. Pero lo que pasa es que, como esto no tenía fe, estaban viviendo por la vista. Están viviendo por la vista, y Jesús no estaba viviendo por la vista, Él estaba viviendo por su palabra. Y nosotros miramos, hermano, Hebreos 11, verso 1. Sí. La palabra, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, 11.1, perdón. 11.1. El 11, el segundo, ¿no? 11.1. Aleluya. Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, sí. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ajá. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Oye? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Oye? Por la fe fue constituido el universo. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Señor. De modo que lo que se ve, ajá, fue hecho de lo que no se veía. ¿Oye? Entonces, ¿qué fue? Dice de que, dice, todo fue creado por Él, para Él, y por medio de Él. Entonces, ¿quién fue el creador? La fe. Sí, señor, la fe es lo que creó. ¿Él es el creador? Correcto. ¿Y cuántos creadores hay? Solo uno, porque no hay dos fe. No. Hay una sola fe. Hay un solo Dios. Hay un solo Señor. Un solo Padre de todo. Entonces la fe vino y habló la palabra. Correcto. Ahora imagínense yo predicando esta palabra, ¿quién tendría que hablarla? La misma fe. La misma fe. Correcto. Entonces si la fe está hablando la palabra, esta fe tiene que hacer algo de ponerla ahí, algo en sus almas. Tiene que poner ahí la revelación. Entonces ahora nosotros vemos entonces que la fe viene para hablar la palabra. Correcto. La fe viene para enseñar. ¿No es en San Juan? Que el Espíritu Santo sería enviado para recordar, para enseñar. Ay, si Él nos está recordando, si Él nos está guiando, y ahora aquí el mensaje dice que el super sentido es el guía. Dice que la fe, dice
dice que es el gobernador, si el supersentido es el que enseña, si el supersentido es el que nos recuerda, ¿quién es el que nos recuerda quiénes somos nosotros? La fe. Aleluya. Sencilla esta palabra. Sí, a ver, pero verdaderamente de que podemos decir que no es del que quiere ni el que corre, porque muchos pudieran hablarlo intelectualmente, pero no pueden poner fe en la gente. Correcto. Porque se necesita que ellos oigan fe para fe. Es cierto. Lo que necesitan es oír el Espíritu Santo. Por eso digo, hermano, nadie sin el Espíritu Santo, nadie sin fe, se puede parar detrás de un púlpito y predicarle a la gente. ¿Cierto? Le dijo Jesús lo mismo a los discípulos. Amén. Amén. Pues nadie de ustedes vaya a predicar, sino ir más bien al aposento alto. Hasta que reciban poder, hasta que reciban fe. Correcto. Amén. Entonces, por eso es que mucha gente usted lo puede oír predicar intelectualmente, y si usted le pregunta que si son las novias de este día, ellos dicen, no sabemos quiénes sean. ¿De que estén predicando fe? Ellos no están predicando fe, ellos están inciertos. Pero tiene que haber alguien que le predique fe para fe. ¿Sí? Y si fe le predica, no va a ser un hombre llamado pastor, llamado un evangelista, sino que tiene que ser fe, tiene que ser Dios mismo. Aleluya. Tiene que ser la fe que les hable. Y si la fe les habla, entonces va a hacer algo en nuestras vidas para que las cosas que yo hago también vosotros las hagáis. Aleluya. Si me miráis que yo apliqué esta fe a la raíz de esta higuera, hagan lo mismo ustedes con esta fe. Y correcto, ¿verdad? Y la gloria de Dios. Amén. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a ser un ejército invencible cuando nos demos cuenta quiénes somos nosotros, qué tenemos dentro de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos a Dios. Si tenemos fe, tenemos a Dios. ¿Cómo es lo que puede tener una lluvia y hacer que venga la lluvia? Fe solamente. Dios mismo, un hombre no puede hacer eso. ¿Qué puede traer un alma o qué puede traer de regreso un alma a resurrección para que venga un cuerpo? Tiene que ser solamente la fe. Hay razón, hermano, que cuando vino Marta, donde Marta y María, y estaba Jesús, dice, dos son omnipotencia, uniéndose. Cualquier cosa puede suceder. Porque fe en Marta, fe en María y fe en Jesús, ¿qué no podía suceder allí? Sí, cualquier cosa podía suceder. Si usted mira, Jesús siempre lo primero que decía, tu fe te ha salvado. Pero solo recordemos que de la fe que nosotros estamos hablando es más elevada. Es una fe que no ha estado en las edades. Es cierto. Y esa fe tenía que venir a hablar para que nosotros tengamos esa. Correcto. Y esa fe vino a hablar. Y escuchamos su mensaje. Esa fe es la que me vino a hablar a mí. Esa fe es la que le vino a hablar a usted. ¿Es porque la fe viene? Usted dice, oh, hermano, ahora sí tengo fe. ¿Qué me dijo? Ahora sí recibí el Espíritu. Correcto. Ahora sí tengo el poder. Eso es lo que me está diciendo. Aleluya. Entonces no me puede decir usted que si tiene la fe, si tiene a Dios, y luego decide ahora cómo hago para salir de esta situación. Claro. Lo primero que yo puedo decirle es, despierte la fe que tiene allí. Correcto. Porque la fe allí está. Pero que dice la fe, claro que se tiene ahí. Entonces usted dice, verdaderamente, si eso es lo que yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Entonces quiere decir que tengo el Espíritu Santo. Yo tengo el poder. Si dice que hay una novia que se va a manifestar en poder, se va a manifestar en aquellos que tienen fe. Correcto. Amén. Nada más. Es tan sencillo este evangelio. Es tan clarito. Pero si usted dice, pero ¿por qué yo no tengo fe? Me está diciendo, ¿y por qué no tengo el Espíritu Santo? Eso es lo que está diciendo uno con su confesión. Pero la fe, desde que usted mismo va actuando y caminando por esa fe, allí mismo usted está mostrando, por eso es que el sello, siendo el Espíritu Santo, el sello, siendo esa fe, se mira por dentro y se ve por fuera. Sí, señor, no puede decir, como decía el hermano Jesús temprano, de que ahí está Isaías 53.
y no tenga fe. Es inválido. Es como platicaba él con este hermano. Y no tenga fe. Y luego que todo lo mueva. Que toda enfermedad lo mueva. Y luego a la hora de la enfermedad no hay que hacer. Si hay fe allí, pero ¿qué hace Dios? Si él necesita algo y mira de que no hay una respuesta, le pone la fe. Le pone el super sentido. Eso es lo que hace la fe. Está claro, ¿verdad? Entonces, el sexto sentido, ¿verdad? Es conocido como la fe, es conocido como el Señor, el que gobierna, es conocida como el guía, es el superior de todos los sentidos. El super sentido es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en ustedes. Eso es la fe. Ese super sentido lo eleva a usted a un lugar donde tiene fe para creer cosas que usted no pudiera oír, cosas que él no pudiera ver, entendimiento que él no pudiera entender. Él lo cree de todas maneras, porque él es gobernado por ese sexto sentido. Correcto. Ese super sentido. Oh, cuán maravilloso es saberlo y pensar lo sencillo que es. Amén. El hermano Branham así estaba diciendo que era sencillo. Esto está en la página 11 y párrafo 59 dice, es sencillo. Y es lo que estamos hablando aquí, que es sencillo. ¿Cómo puede ser de que yo crea esta palabra? ¿Cómo puede ser de que yo diga verdad? Esto es Cristo mismo. Cuando la misma palabra dice que nadie puede llamar al Señor el Cristo, sino por el Espíritu Santo, sino por la fe. Y si usted le puede llamar el Cristo a esta palabra, entonces usted tiene la fe. ¿Qué estoy tratando de hacer con esto? Es despertarlo a usted, que se dé cuenta quién es usted. Es cierto. Amén. Dios de Dios. Porque nadie puede llamar al Señor el Cristo sino por la fe, sino por el Espíritu Santo. Y usted dice, hermano, este es el Cristo. Nadie puede llamarle así de esa manera, sino por el Espíritu Santo. Mire qué tremendo. El sexto sentido vino con este fin. Estamos viendo, ¿verdad? Ahora, el sexto sentido es la fe, o el super sentido. El sexto sentido vino únicamente con ese fin, y fue hacer que los 5 sentidos en usted nieguen todas las cosas contrarias a la palabra de Dios. Correcto. Para ese es el sexto sentido. Para negar toda cosa contraria a la palabra de Dios. Sí, señor. No importa lo que diga el médico, no importa lo que diga el vecino, no importa lo que digan. Si nosotros le aplicamos fe, aleluya, no hay que te pueda hacer frente. Señor, ejemplo tenemos en todos estos hombres de antaño, hermano. Amén. Amén. Ahora fíjese. Alguien puede venir, dice el mensajero aquí, ¿verdad? En la página 12. Alguien puede venir y decir, mire, eso fue para allá, pero no para hoy. Y si usted tiene fe, sabe que va a dejar y decir, es verdad, es para ayer. No puede, es verdad, solamente fue para los apóstoles. Dice, la fe salta rápidamente y dice, mire que aquí dice, para vosotros, para los hijos y para todo el Señor vuestro Dios llamare a los que están lejos, y para todo lo que el Señor vuestro Dios llamare. Aleluya. No está usted en eso de que lo está llamando. Amén. Entonces le dice, sí, es cierto, me está llamando. Entonces la promesa es para eso. Sí. Entonces fe niega lo que está diciendo este hombre, porque lo que está diciendo está viniendo muy tarde, porque usted ya tiene la fe.
Correcto. La razón de que yo vengo y digo a los hombres, nadie me puede sacar esto que yo tengo. Cierto, sellado. Nadie me puede mover de este lugar, no importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo. Es por la fe. ¡Aleluya! Correcto. Aleluya. Sí, Señor. No hay nada que jamás lo aparte de este efecto sentido. El negar cualquier cosa. El sexto sentido ha venido sobre el ser humano para hacerlo negar cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Cualquier síntoma que es contrario a la promesa de Dios, el sexto sentido dice que no está allí si el cristiano ha nacido de nuevo. ¡Aleluya! Qué tremendo, hermano. No hay circunstancias que te puedan agobiar. Aleluya. Entonces, cuando este sexto sentido entra, él niega todas esas cosas y lleva a la persona directamente a los senos de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Por fe, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, todos por la fe. Es el sexto sentido el que lo hace. El sexto sentido niega todos los síntomas. Todos los síntomas. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, cualquier sentimiento, emoción. Alguien dice, oh bueno, se oró por mí, pero no me siento mejor. El sexto sentido jamás toleraría eso. El sexto sentido diría, esta es una mentira, me siento mejor, me estoy recuperando. Dios lo dijo y allí concluye. Amén. Dios lo dijo. El sexto sentido solo se alimenta de la palabra de Dios. Aleluya. Qué tremendo esto, hermano. Si solamente nosotros miramos quiénes somos. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Fe. Dios manifestado. Eso es, sí, Señor. Y eso no lo puede tener cualquiera que va a la iglesia. Lo tienen los hijos de la promesa. La promesa que Él iba a enviar es dar fe. Encontraré fe cuando yo regrese. Usted lo que le estaba haciendo su pregunta. Correcto. No digo si encontraría una iglesia llena. No digo si encontraría una casa llena de alimentos. No digo si encontraría una gente llena de emoción o dones de lengua. Él dijo, la pregunta es clara, encontraré fe cuando yo regrese, encontraré al Espíritu Santo cuando yo regrese, encontraré poder cuando yo regrese, aleluya, encontraré un guía cuando yo regrese, encontraré un gobernador cuando yo regrese. Sí. Eso es lo que le estaba diciendo, hermano. Porque Él es todo esas cosas. Él mora toda la plenitud. Aleluya. Y si usted tiene la fe, tiene todo. Usted tiene la fe para gobernar este mundo. Para ponerlo en su gestión. Tiene la fe para poner en su gestión la muerte. Cualquier enfermedad usted tiene la fe para ponerlo bajo la planta de nuestros pies. Cierto. Para eso nos es dado el Espíritu Santo. Para eso es la fe. Para que lo que usted no puede hacer con los 5 sentidos o con las 5 avenidas del Espíritu, lo haga con el super sentido. Aleluya. Y si tú te das cuenta que tienes el super sentido para eso, entonces vas a vivir en victoria. Nunca vas a ser vencido, sino que vas a componer siendo un miembro o un soldado del ejército invencible de Dios. Eso nos hace invencibles. La fe, podemos ver a Sansón con la fe, con el super sentido. Cuando venían a tanto filisteo en contra de él, ¿qué hizo él? Echó a andar el super sentido, agarró una quijada ahí de asna, ¿verdad? La agarró, estaba toda seca, toda podrida. Hombre con casco, ¿verdad? De pulgada, de hueso, de bronce. ¿Cómo podía hundirse con una quijada ahí toda bien? Va a dejar comida ya. Que si la tiraba ahí se quebraba. Pero no era la quijada. Era el super sentido, era la fe. Y por ese super sentido, por esa fe, él vino y mató 1000 filisteos. Correcto. Porque él echó a andar lo que él tenía. Y esta gente actuó inconscientemente. Él con algo tenía que defender. Pero él sabía de que él era nazareo. Él sabía que él tenía un voto. Él sabía que tenía una piedra.
Y si él sabía que tenía una granja, usted tiene que saber qué tiene en esta hora. Usted tiene que saber que tiene esta promesa en esta hora. Y si usted sabe que tiene esta promesa, entonces con toda seguridad usted dice, yo voy a pelear con lo que tengo. Usted puede usarlo para eso, le dieron el sexto sentido. Entonces, correcto, el sexto sentido es el guía. El sexto sentido es el Espíritu Santo. El sexto sentido es la fe. Aleluya. El sexto sentido es el poder de Dios. Aleluya. El sexto sentido del hermano Branham en este mensaje es Dios. Correcto. Sí. El otro error. Amén. Hermano. Dice que tenemos 5 sentidos. Y el único es el que está. Ajá. Correcto. Correcto. Es el guía. Aleluya. Señor. Oiga, ese super sentido, capte esto, hermano. Ese super sentido es super por encima de los sentidos. Es un sentido mayor, es una fe. Oiga, es un poder que conmueve o impulsa. ¿Sí? Eso es la fe. Es un poder que conmueve e impulsa. Amén. Es algo que lo hace a uno hacer cosas que nunca pensó que haría. El sexto sentido. El super sentido. Y ahora viene él y dice eso. Sí, señor. Aleluya. Ahora viene él y dice esto aquí en la página 13. Se ora por usted. Digamos que usted tiene una mano lisiada. Y se ora por su mano. Y usted pasa ahí arriba y cree que Dios va a sanarlo. El pastor ora por usted. Usted regresa. El viejo hombre natural dirá esto. No siente diferencia en esa mano. No estás mejor que antes. Pero el sexto sentido viene y dice, eso es mentira. Se ha orado por ti. Ya. Y eso lo concluye. Ahí está. Se aplicó la bendición. Se reclamó. A ver. Que la mano no tiene diferencia. Hay razón de que el hermano Branham, cuando en este mensaje habló con aquel ciego, el ciego llegó, ¿verdad? El que decía extra, extra. Llegó y le dijo, hermano Branham, yo creo, si usted ora por mí, yo voy a recibir la vista. Ajá. Entonces le digo, bueno, está bien, vamos a orar. Y oró por él, le dijo, váyase creyendo. Y luego, ¿verdad? Le dijeron, pero mira, tú vas a la misma manera. Digo, eso no importa, él solamente se vaya creyendo. Y dice que se fue. Allá a la semana volvió a venir, le digo, hermano Branham, otra vez en la fila de oración. Le digo, hermano Branham, mira, usted me dijo de que yo recibía mi vista y estoy en la misma condición. Le digo, eso nada tiene que ver. Usted me dijo que me creía. Entonces vaya solamente creyendo. Dice que un hombre con fe de Dios no necesita ni estarlo confesando. Imagínate. Dice de que este hombre tenía que agarrarse de algo. Entonces lo mandé a confesar. Que él diga, extra, por sus llagas, yo puedo ver. Ya estoy curado. Extra, yo puedo ver, por sus llagas, yo estoy curado. Dice, él era un católico. Y él necesitaba agarrarse de algo. Entonces lo mandé a que confesara. Ahora elevémoslo más a un creyente genuino. Este no va a andar ni confesando, sino de que él lo ignora. Aquello, ¿verdad? Como que no existe para él. Como que él está bien. No está ni confesando, sino que ella se agarró y dice que está operando y que por su llaga yo voy a recibir esta sanidad. Desde que oraron por mí está concluido. No necesita de estar confesando. Esto es, si él necesita de algo de que agarrarse, entonces que lo confiese.
Correcto. Claro. Pero la fe solamente la aplica. Eso no digo, es que va a suceder. Se va a secar. Es que se va a secar. Y es que se va a secar. Solamente habló y siguió su camino haciendo las otras obras que iba a hacer allá por aquellos otros lugares. Correcto, solamente dijo la palabra, nadie más toma de ti. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el Espíritu Santo. Solamente decir la palabra y ya está. Y de ahí para allá usted ya sabe de que eso está operando. Usted sabe de que eso puede mover reino porque lo ha hecho. Amén. Puede mover hasta los pensamientos de hombres porque lo ha hecho. Es una palabra viva y eficaz. Penetra y parte, discierne. Eso es la fe. Es decir, el arma que tenemos, hermano, es más que una atómica. Imagínese, pues, que una bomba no puede caer mientras esta novia, mientras esta fe no recoja ese gozo. ¿Qué poder no tiene esa fe? Amén. ¿No puede terminar con este mundo? Esas guerras pueden estar en amenaza, y no puede pasar nada aquí en este mundo solo por razón de que la fe está preparando un pueblo. Correcto, está detenido por la fe. Imagínense. Seguridad que hay. Qué clase de control, ¿verdad? Aleluya, por fe. El sexto sentido y el Espíritu Santo. En los días de Lázaro, Marta salió corriendo a encontrar a Jesús. Ahí estaba el super sentido. Ahí estaba el sexto sentido. Y el Espíritu Santo estaban parados lado a lado. Qué tremendo eso. Se ven como dos. Ahí estaba el Espíritu Santo y ahí estaba el super sentido. Lado a lado. Parado. No te digas que te crees ver la gloria de Dios. Es tremendo. Esta gente tenía enferma. Sin todavía haber venido el Espíritu Santo para toda la gente. Y no que había venido solo para Jesús. Solo él era la novia. Ya no digamos hoy, hermano, cómo él se repasa. Aleluya. El sexto sentido cree en él, hermano. Con esas dos cosas juntas. Algo tenía que suceder. Este era el super sentido con Dios, parado allí presente. Algo tenía que suceder. El sentido era, el super sentido era Dios. Amén. Con Dios era Dios. Era Dios. Y lo tiene, mire, hermano, por letra mayúscula. Correcto. Dios. Imagínense. El sexto sentido era Dios. Ahora dígame si usted tiene el sexto sentido. El super sentido. ¿A quién tiene fe? A Dios. Pero si no tiene fe, no tiene a Dios. Se fuera, hermanos, de que nosotros despertemos y nos demos cuenta quiénes somos nosotros. ¡Aleluya! ¿A quién tenemos nosotros dentro de nuestro corazón? ¡Aleluya! Oiga esto. Y le digo a la higuera, ni un hombre coma de ti. Los discípulos miraron alrededor, el árbol se veía como siempre. ¿Oiga? Una hora después todavía lucía igual. Dios no abrió la tierra para que se lo tragara. Dios no envió un relámpago cizañeando de los cielos para reducirlo a ceniza. Él podía haberlo hecho, seguro que podía. Él no hizo esas cosas. ¿Qué sucedió? El árbol había sido maldecido. La fe de Dios había sido colocada contra la vida de ese árbol. No había nada físico que se pudiera ver. Pero bien abajo en la tierra, abajo en las raíces del árbol, la muerte estaba comenzando. Había maldecido. El sexto sentido había venido en su contra. Tenía que morir. Comenzó a morir desde las raíces. Correcto. La vida se lo fue.
Ya estaba dicha la palabra. Sexto sentido viene en contra de eso. Imagínese que uno ponga el sexto sentido en contra de cualquier cosa y lo cree. Sí. Y que me decía que mire que fíjate que esto, y que mire que lo otro, y que mire. No, aplique el sexto sentido. No es el que son nosotros. El que está en el mundo. Sí, señor. Aplique el sexto sentido y se va. Aleluya. Yo siempre he dicho, tenemos la policía y se la vamos a echar. Lo que estoy diciendo ahí es, vamos a echarle el super sentido. El sexto sentido, la fe de Dios en el hermano Branham, cuando él oró, cuando aquellos hombres vinieron y le robaron su carro, ¿quién fue a perseguir a esos ladrones? Ajá, ¿quién fue? El super sentido, la conquista, la fe. Y yo puedo ver que la fe llega y le dice, ¿para dónde llevas el carro? Que no lo hizo ni la policía natural, sino que lo hizo la sobrenatural y le digo, oye, ¿para dónde vas? ¿Para dónde llevas el carro? Da la media vuelta y anda a dejármelo parqueado en tal lugar. Correcto, señor, da orden. Y aquellos dan la media vuelta y lo dejan parqueado allí. Viene el hermano, mira la visión y le dice, váyanse a tal lugar que ahí está su carro. Ya. Control de mando, lo había mandado. ¿Quién hizo eso? Sí, señor. La fe. Correcto, el super sentido. El hermano dice, el Espíritu Santo fue hacia aquel lugar y arrepintió a estos hombres en sus corazones. Pero hoy yo puedo ver que fue por la fe. Y si me dice que fue el Espíritu Santo, también, amén. Y si me dice que fue Dios, también, amén. Y si me dice que fue el guía, también. Solo es Dios que oculte la simplicidad. Amén. No sabe cómo hablar lo que Señor. Aleluya. Ahora, oiga esto. ¿Qué sucedió? El árbol había sido maldecido. La fe de Dios había sido colocada contra la vida de ese árbol. No había nada físico que se pudiera ver, pero bien abajo en la tierra, abajo en las raíces del árbol, la muerte estaba comenzando. Había sido maldecido. El sexto sentido había venido en su contra. Tenía que morir. Comenzó a morir de las raíces. Eso mismo sucede con un cáncer. Eso mismo sucede con un tumor. Eso mismo sucede con cualquier enfermedad. Cuando ese sexto sentido del poder de Jehová Dios se levanta contra eso, digo, Satanás, sal de allí. Posiblemente ustedes no vean ninguna muestra física acontecer inmediatamente, pero esa fe se aferra ahí de todas maneras. Ha sido maldecida. Ese sexto sentido no se verá. No prestará atención a cómo ustedes se sientan, a su semblante, cómo actúan. No tendrá nada que ver con ello. La palabra de Dios ha sido aplicada. Oye, el sexto sentido toma control de ello. Eso es todo. Entra en acción. El cáncer empieza a disminuir, se muere desde las raíces y se acaba. Seguro. Amén. Eso aplica la palabra y fe la toma. Isaías 53, fe la toma. Marcos 16, fe la toma. Marcos 11, fe la toma. Eso es todo. Y nosotros solo estamos, hermanos, para oír con esa fe. Y luego, si tú tienes fe y dice a ese monte, ahí mismo lo dice la Escritura. Si nosotros lo leemos más abajo, ahí dice la Escritura, y no solamente eso, que cualquiera de ustedes viene y dice a ese monte, y cree en su corazón, y le dice, muévete, si lo cree, sí se verá. Correcto. Y el hermano Branham nos dice en un mensaje, que no recuerdo ahorita el título, ¿verdad? Pero dice el hermano Branham, si usted le dice a ese árbol, quítate de ahí y muévete allá, tal vez usted no miró, dice que se movió, pero un granito de arena ya comenzó a temblar. Dice. Y usted lo sigue creyendo, sucederá. Amén. Pero lo que pasa es que nosotros todavía queremos ser guiados por la vista. Decir la palabra y querer ver de que ya sucedió. A veces ni el mismo Jesús, el mero Dios, en carne humana. Nosotros todavía nacimos en pecado. Él no, ni él podía ver, sino que le decía a la gente, tu fe te ha salvado. Decía la palabra y pasaba un día entero. Y nosotros queremos que ya suceda. Y si ya nosotros miramos que ya no sucedió ahorita, comenzamos a averiguar, ¿será que no estoy ni bien preparado? ¿Será de que hay algo que te estorbando?
Y eso es una cosa buena de arreglar, que no haya nada que les estorbe a la hora que van a pedir algo. Correcto. Para que ustedes no le echen la culpa a algo. Y ustedes se puedan aferrar. Sí, señor. Pero con seguridad, hermano, que lo que usted tiene es un arma potente para cualquier cosa que usted quiera. Aleluya. Para cualquier cosa que usted pueda pedir. Y usted solamente dése cuenta que la palabra ya fue dicha. Lo demás son los que sigue esperar. A ver, si Jesús esperó 12 horas y Abraham esperó 25 años, pero la palabra ya estaba dicha. Hay razón que dice por la fe Abraham, por la fe Noé. Ya estaba dicho, va a llover, ya estaba dicha la palabra. Pero mira, Noé, no hay agua. Yo nada tengo que ver, ya está dicha la palabra. Correcto. Y Abraham, ¿dónde está tu descendiente? Yo nada tengo que ver, ya está dicha la palabra. Pero Moisés, mira, ¿por qué no trajiste aquí a morir? Mira, está el mar rojo. Ya está dicha la palabra, solo avancen. Correcto. Mira, Josué, ¿cómo vamos a hacer? Mira, aquí está el Jordán, ya está dicha la palabra, mójense los pies adelante. Correcto. Aleluya. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en esta hora? Igual, adelante. Solamente di la palabra. Dicha está la palabra. ¿Por qué clamas? Di la palabra. Sí, Señor. Eso es todo. Es tan sencillo, dice el hermano Orlando. Amén. Por eso es un sentido que solamente usted lo va a hablar y ya está, y luego, ni usted mismo, cuando mire usted ya está hasta ignorando la misma enfermedad. No yo tenía esta cosa. Bueno, mire, ¿sabes? ¿Por qué? Ya le aplicó fe. Amén. Ya comenzó a trabajar ahí de la raíz, eso es todo. Aleluya. No tiene una fe como para quedarse tan sereno, entonces confiésenlo. Confiésenlo. Y entre más confianza, un día eso va a engranar. Pero alguien que tiene fe le engrana instantáneamente. Aunque no sucede instantáneamente, pero instantáneamente sucedió porque le engranó. Ya está hecho. Está concluido. Ya está hecho. Aleluya. Es tremendo, ¿verdad? Aleluya. Ahora dice. No tendrá nada que ver con ellos. La palabra de Dios ha sido aplicada, en cierto sentido toma el control de ellos, eso es todo. Entra en acción. El cáncer empieza a disminuir. Se muere de las raíces y se acaba, seguro. Por medio de este mismo sexto sentido tan contundente, reinos se han derrumbado, cayendo una pared sobre la otra. Podemos ver la misma fe, ¿verdad?, que tenía Josué. Mire qué tremendo, hermano, esto. La gente te puede decir. Pero mira, en aquel tiempo de la antigüedad el Espíritu Santo no había venido y esta gente ya tenía fe. Ya tenía fe a Abraham, era Dios. Amén. Hablando a los padres. Ya tenía fe a Abel. Correcto. Ya tenía fe Noé. Tenía fe no. Y si fe es Dios, ¿qué tenía en medio? A Dios. A Dios. Esperando en aquel que vendría a redimirlos y sacarlos de allá del paraíso y llevarnos en esta resurrección. Esperando lo prometido porque ellos estaban bajo la sombra de machos y cabrillos. Y si con la sombra de machos y cabrillos por la fe hicieron esto, que nosotros con la misma fe. Amén. Después de su derramar de su sangre, después de la expiación, y uno solamente hicieron con esta fe antes de la expiación, y nosotros estamos haciendo después de la expiación, cuando el precio está pagado. Está mejor para nosotros todavía, más excelente que lo que estuvieron, teniendo una cosa mejor nosotros. ¡Aleluya! Y tan solamente le apuntamos esa fe. Podemos decir entonces mayor el que esté en vosotros. Sí, Señor. Que el que está en el mundo. Porque el que está en el mundo, lo mayor que tienen ellos es el razonamiento, aquí en el pensamiento, en el cerebro. Pero lo que tenemos nosotros es mayor que todo eso. Hay razón que es mayor que está en nosotros, que lo que está en el mundo. En sexto sentido. Por medio de este sexto sentido, los muertos han sido resucitados. Por medio de este sexto sentido, se han obrado milagros poderosos. Aleluya. Y nosotros nos ponemos a contar cuántos milagros. Dios ha hecho en la historia.
Es cuántos milagros Dios ha hecho en la escena, sí, Señor, durante este ministerio de la fe de Dios operando en una novia elegida. Porque no somos nosotros, no son los que han recibido ellos sus sanidades, sino que es la fe en ellos lo que lo ha recibido. No soy yo, no son ellos, es la fe de Dios, es Dios mismo. Nosotros pudimos ver de una niña allá en Guatemala, ante Jutela. Esa niña tenía como 5 años de edad. No caminaba. Y no caminaba. Esas piernitas allí, ¿verdad? Todas aguadas. Las niñas solamente andaban ciñadas de un lugar, ¿verdad? En los brazos, de un lugar hacia otro. Pero luego la fe sintió de que si nosotros orábamos por esa niña, la niña caminaba. Entonces vino la fe en su madre y mandó a llamar al supersentido, a la fe misma, correcto, y la fe se unió. Y cuando dos fe se unen, dos omnipotencias se unen, cualquier cosa podría suceder. Aleluya. Aleluya. Pero nos dimos cuenta que al siguiente día la niña ya caminaba. Eso lo hizo la fe en ese tiempo. Sí, Señor. No solamente estamos hablando de la fe allá en los días del hermano Branham, estamos hablando de la fe en este tiempo. Correcto. La fe. No la hermana, no Javier Sánchez, no Samuel Funes, No, Señor. no lo que estábamos ahí orando, sino la fe de Dios. Luego a la siguiente visita que llegamos, nosotros ya vimos a la niña que andaba corriendo, jugando. Cosa que no lo podía hacer la niña. Correcto. La fe. Nos comunicamos con su padre por medio del, ¿cómo se dice? Skype. Y el padre lloraba, emocionado, alegre y contento. Tanto que le agradecía a Dios. Aleluya. ¿Qué cosa es eso? La fe. El hombre cuánto no gastó de dinero para poder hacer que esa niña viniera y caminara. No era sana, endeudado, tuvo que irse a los Estados Unidos para pagar ese dinero. Dejar una familia, porque él quería ver sana a su niña. El dinero no lo pudo lograr, pero la fe lo logró. Correcto. Super sentido. Dios lo logró. Eso es la fe. ¿Y cuántas cosas no pudiéramos decir? Podemos ver nosotros ahí en la hermana Oila. La hermana Víctor que se mantenía frustrada, amargada, llena de enfermedades. Pero luego cuando el sexto sentido llega y el sexto sentido en ella opera, ahora ella es una persona feliz. Una persona que no podía viajar ni de Chimaltenango a Guatemala, ahora bien puede viajar desde Chimaltenango hasta aquí en Nicaragua. Correcto. ¿Qué hace eso? Solo el supersentido, el sexto sentido. ¿Y cuántas cosas no pudiéramos nosotros hablar de testimonio de lo que Dios ha hecho? Cuando estábamos en Venecia, solamente recuerdo, ¿verdad? El primo de Iván, ¿cómo se llama? Denis, era un portavista, miope, ¿verdad? Miope. Ajá, miope, que usaba lentes fuertes ya para poder ver. Y si él se quitaba los lentes, sí que no miraba. Ahí luego, ¿verdad? Estábamos allí, creo, en la prédica, o estábamos orando, ¿verdad? Y de repente yo le dije, si usted puede creerlo, usted lo que usted quiera, usted lo recibe, ahorita mismo. Si usted lo cree, no hay nada imposible para Dios. Y él vino y creyó, y se dio cuenta que él miraba. Y hasta la fecha, él está sano. Eso lo hizo la fe. No lo hizo Denis, no lo hizo Javier Sánchez, no lo hizo la iglesia, lo hizo la fe. Y si esa fe nosotros la ponemos a operar en todos aquellos que tenemos esa fe, ¿qué no haremos nosotros? Aleluya. Aquí está el poder en esa fe. ¿Cuántos testimonios, hermanos, no pudiéramos nosotros contar de esta fe que Dios nos ha dado en esta hora? Sí, Señor. La fuerza más poderosa que haya llegado a la tierra no es ese super sentido.
llamado el sexto sentido. No tiene nada que ver con esto aquí abajo. Si esto aquí lo declara y le dice a ellos, si esto aquí lo declara y le dice a ellos, amén. Entonces, bien, ustedes están avanzando, pero no importa lo que haga esto. Vean ustedes, eso, allí es donde está el poder. Si en vuestro corazón creen, su quinto sentido de pensar está dentro de su cerebro, pero su sexto sentido está en su corazón. Ustedes creen con su corazón, la confesión es hecha por la boca. Ustedes creen en su corazón, sí Señor, ese sexto sentido, esa fuerza poderosa. Escuchen, por ese sexto sentido, hubo un profeta que fue arrojado en un foso de los leones. Y debido a ese sexto sentido de los leones, no se pudieron comer a Daniel. No pudieron. No se pudieron acercar a él debido a ese sexto sentido, ese super sentido. Es tremendo. Aleluya. Y yo solamente recuerdo como les hablaba de Pedro. Pedro en la cárcel. Y allá en la cárcel de Juan Marcos, habían unos hombres. La oración de ellos era, Señor, libra a Pedro de la cárcel. Señor, libéralo. ¿Será que ellos oraban y dudaban? ¿Qué estaban haciendo ellos? Aplicando la fe. Y ellos por mantenerse de esta manera, el ángel vino, llegó donde Pedro, abrió la prisión, quitó los grilletes, y me parecía como que un sueño. Y todavía lo estaba guiando a sacarlo ahí en medio de todos sus soldados. Accionó el super sentido. Ese es el super sentido. ¿Y será que el super sentido solamente fue para allá? No, hermano, es para hoy también. Pero ¿cómo está el pueblo? Aplicando esa fe. Y si ya aplicó esa fe, no tiene que estar dudando y pensando, ¿será que suceda? ¿O cuándo va a ser? Sino que, ¿saben? Y dicen, está establecido. Aleluya. Va a suceder. Porque ya aplicó, siendo el sexto sentido. Pablo, otro hombre, cuando iba a verdad camino, creo que iba a estar ante el César. Cuando iba hacia Balta, cuando iba hacia Roma, y estaba aquella gran tempestad, el sexto sentido hizo que no se ahogara. Pero luego bajan, están temblando de frío. Ellos van a hacer fuego, y luego vino una serpiente y se les pegó. ¿Qué hizo que no se muriera? ¿Qué hizo que no se le envenenara la sangre? El sexto sentido. Correcto. Es un gran poder en la tierra. Y si ellos hicieron eso con el sexto sentido, ¿qué de nosotros en esta hora? De él, Jesucristo, el mismo ayer y por todos los siglos. Amén. Dese cuenta, hermano. Dese cuenta cada uno el que vaya a oír esto. Dese cuenta que el sexto sentido es el Espíritu Santo. Amén. Es la fe de Dios. Aleluya. Y eso actúa porque se le ha dado al creyente. Esa es la única diferencia que hay entre un hijo de Dios y un hijo del mundo. Sí, Señor. Amén. Allá no tiene esa fe. No tiene ese Espíritu Santo. Correcto eso. Por ese mismo sentido, Dios habló cuando no había nada. Correcto. Ahorita está creado. No sentido. Aleluya. Por ese mismo sentido, Dios habló cuando no había nada. ¿Qué es ese sentido? Ese super sentido es Dios. Amén. Lo vuelve a decir. Dios, la fe. ¿Tiene fe, hermano? ¿Me escuchan, hermano? ¿Tienen fe? Aleluya. Y si ya tienen fe, ¿qué tienen entonces? Dios. Dios. Y si me dicen que no tienen fe, a poner esto. ¿Me está diciendo que no tiene Dios? ¿Cuál es el boleto para irse en el rapto? Fe. Correcto, el super sentido. El super sentido. Espíritu Santo. Aleluya. La parte de Dios que entra a ustedes y le da el super sentido. Por mismo de ese super sentido, Dios constituyó el mundo
de cosas que no eran y que no se veían. Él habló su palabra y creyó su palabra. Y un mundo se sacudió viniendo a existencia. ¿No quieren ustedes eso? Amén, yo lo quiero. Eso es lo que creemos. Eso es lo que quieren cada uno y necesitan cada uno de ustedes. El super sentido. Pedirá algo y sabe que Él lo dará. Ha sido persuadido, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que diligentemente le buscan. Y el sexto sentido dice, Dios cumple su palabra. Yo me entrego a Él, rindo todo lo que yo tengo a Él. Mi sentido dice que esto lo traerá a cumplimiento. Mi fe en la palabra de Dios. Entonces, llame todo lo demás contrario a eso, como si no existiera. Es tremendo el sexto sentido. Es como que no exista. Ya no como que no existe. Mire, hermano, son 6 años. ¿Cómo lo va a llamar la fe? No existe. Como que no existe. Aleluya. Mire que son 19. ¿Cómo lo va a llamar la fe? Peor. Como que no existe. Pero es que mire, hermano, usted está igual así como todo, como un reo. ¿Cómo lo va a llamar usted? Como que no existe. Fe seguida, aquí estamos por un propósito. Sí, Señor. Bienaventurados cada uno de ustedes, hermano. Bienaventurado soy yo que Dios nos escogió para venir a buscar almas aquí, que necesitaban encontrarse con fe. Aleluya. Para fe. Aleluya. Qué tremendo esto. Verdaderamente, hermano, que esto solamente es Dios. Oiga cómo dice en esta oración. Precioso Señor, Dios nuestro y Padre nuestro, eres tan bueno con nosotros. Nos diste 5 sentidos para vivir y por los cuales caminar en esta tierra. Y para tocar la tierra podemos palpar cosas que son, se pueden sentir con nuestras manos, cosas tangibles. Tú nos has dado el oído para que podamos oír. Estamos tan contentos de eso, que podemos oír la palabra de Dios. Y por ese medio, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos agradecidos por estos 6 sentidos. Señor, que nos concedemos todos los días de nuestras vidas. Pero que este super sentido, que es el sentido de la fe, que le pertenece al creyente, porque le es necesario para así poder. Señor, danos más de Él. Oh, purifícalos, Señor, y pruébanos, y llénanos con tu bondad y tu poder. Permítenos caminar todos los días de nuestra vida mediante el sexto sentido, mediante el sentido de la fe, que es dado únicamente por medio de Jesucristo. Que lo que pedimos orando, creamos que lo recibimos, sin dudar en nuestro corazón, y tú prometiste que acontecería. ¿Es correcto, hermano? Sí, Señor. Preciosa fe. La fe gloriosa. Dios, dame más fe. Dame fe. Por fe Abraham, por fe Isaac, por fe Abel. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y muerto aún testificaba por ella. Oh, cómo necesitamos fe. Yo le amo a Él. ¿Le amas tú? ¿Le amas tú a Él? Yo quiero más fe. Mi deseo en esta vida y para este año que viene es más fe en Dios. Correcto. Dios, quita toda duda de mi mente. Y es que llegar a surgir. Satanás pelea contra mí. Él pelea contra ustedes. Él intenta disparar sus flechas. Pero que yo tenga ese escudo de fe siempre delante de mí, para resistir las acechanzas del diablo, para golpear, para derribar sus dardos de fuego, es mi oración sincera. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Pongámonos en pie. Aleluya. Podemos ver que eso es lo que necesitamos, hermano. Eso es lo que necesita cada creyente.
y que Él cada día nos esté aumentando más esa fe. Aleluya. Padre celestial, Jesús. te damos gracias, Señor Jesús, Agradecidos estamos. en esta preciosa noche, amado Verdaderamente, Dios. Padre, que Oh, Padre mío, queremos, amado Dios, amado Padre. esa fe genuina, Padre Nuestro mío. valor completo. Queremos más de ella, Señor, hasta que tú puedas nutrir cada nuestra posición, hasta que tú puedas nutrir, Señor Jesús. Oh, Padre, cada uno de nuestros cuerpos, Señor, amamos, para que podamos tener esa muralla, Padre Dios, para resistir al diablo, Padre mío. Esa fe, amado Dios, es la que necesita un pueblo, Padre mío. Esa fe que Cristo está en nosotros, Padre. Esa fe me profundice, que puedas, amado Dios, cada día, prosperando, Dios, en la corrección de esa fe, amado Dios. Solo recuerdo la oración, la Padre, la señora Gloria, nuestro hermano Iván, que pidió oración, Señor. Tú conoces su necesidad, Padre. Él todavía tiene en su corazón de acordarse que hay un lugar, Padre, donde hay fe, Señor, donde se escucha esa fe, Padre mío, concédelo, amado Dios. Y él tiene un poquito de fe, Padre, todavía, como el botoncito de una camisa, concédelo, Dios, amado Dios, Padre. Concédelo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias por tu palabra, gracias por los corazones que han escuchado, Señor, y esperamos que sea direccional para cada uno, Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre. Oh, Señor, por favor, pues, Padre mío, y que ellos se den cuenta realmente que tienen ellos adentro, Dios. Gracias, Señor, esto ha sido una bendición para amamos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, concede que podamos descansar en paz, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga. Aleluya.